But is it not true that Falun Gong has become political, like the Chinese government had feared? Well, I'd like to ask, what about Falun Gong is political? Falun Gong has never asked for democracy in China. They've never asked to govern China. They've never asked for the communist government to step down. The only thing Falun Gong practitioners want is the end of the persecution and to bring these people responsible to justice. The reality is the Communist Party and their officials are responsible for these mass crimes against humanity. Number one, by their implementing these policies, and number two, by turning their backs and letting these things happen to millions of people under their watch. If a man breaks into your house and rapes your mother and butchers your father to death, and you would you not go to the police or government for help? Would this be considered political? This is exactly what's happening to Falun Gong practitioners all over China. The reports of unlawful arrests, the violence, the beatings, the electrocutions, the rapes, the gang rapes, the forced abortions, the torture, it's just unbelievable what's happening. But listen to this. In 2006, an independent investigation uncovered that based on communist government records, that there have been 41,500 organ transplants that were done that could not be verified on where these organs came from. And through investigations, it was uncovered that these organs had come from murdered Falun Gong practitioners who've been in labor camps or jails and blood tested to match organs for transplant tourists. And these organs were then sold on government websites and through government agencies for up to $160,000 US. Like, these are the issues that Falun Gong practitioners are facing today. Is it not No es humano human querer que to estos want these crímenes dejen de crimes suceder, stopped? es como si Like, if Coca-Cola o Polo IBM or cometiera IBM este were doing tipo these de crimes crímenes against en a group contra of de un grupo people, de gente, and we y all todos rallied to iríamos stop a it, it wouldn't be detenerlos, seen as nadie lo vería political. como algo It's only seen político, as es political visto como because político this solamente porque human estos rights abuser, abusadores de this derechos humanos, perpetrator, is estos hiding behind the perpetradores, cloak se están of a escondiendo detrás government. de un régimen. So Pero for para los Falun Gong practicantes de practitioners to Falun want Gong, this stopped, querer detener it's esta not political. aberración no es But I hacer want to go a política. little bit Pero me deeper on gustaría this profundizar en political este label because apelativo it's de very político important. porque es muy For 60 importante. years, Por the 60 Communist años, el Party Partido has been Comunista Chino brainwashing ha Chinese estado people lavando to el cerebro believe del pueblo that if chino para anybody que crea que attacks the todo Communist aquel que Party or ataque o criticizes critique the al Partido Communist Party, Comunista está en contra de China then y en they're contra del pueblo against chino. China and against the Chinese people. So this in Entonces turn esto a has su vez created ha creado chinos hyper-patriotic Chinese superpatrióticos who que turn around and atacan a quien attack sea que el anybody that the régimen regime chino labels as considere political político or o anti-China. anti-China. And this has been, Y it's esta almost fue like un arma ingeniosa de parte del régimen para an protegerse de ser ingenious tool atacados by por the sus communist crímenes. regime to protect them from ostracization from others for their crimes. So you have Entonces Amnesty tenemos a International, Amnistía who's seen Internacional, as an que es anti-China vista como una organization because organización en contra de they're China, actually porque ellos en realidad trying to tratan de stop the detener la torture of tortura Chinese de esta people gente by por the parte del communist régimen regime. chino. But you get Pero the esta actual gente Chinese realmente people está en standing up contra and de estas attacking Amnesty organizaciones que International, tratan de protegerlos, attacking the porque very ellos creen organization that's trying to firmemente que protect them estas because they organizaciones son firmly believe políticas, that this dado que el régimen organization is les ha dado political ese because concepto de the que son regime has políticas labeled y it que son political and anti-China. anti-China. Este So es el this is tipo de the kind mentalidad of que uno mindset confronta you're en la dealing with China de inside hoy China cuando el today régimen usa when este the regime concepto de ser targets político en anybody contra or de labels alguien. people as political. Well, another El régimen label, chino Falun también Gong has llama also secta been branded Falun as a Gong. cult by the ¿Podría Chinese comentar al government. respecto? Do you want to comment on that? Sí, Yeah, los Tibetans are tibetanos son terrorists. terroristas, los The uigures Uyghurs son are criminales, Falun criminal. Gong es una secta, Falun Gong is a abogados cult. de derechos Human rights humanos que lawyers ayudan a la gente who dentro help de China people en inside cuanto a sus China, derechos humanos their son human rights catalogados de are subversivos. subversive. The El Dalai Dalai Lama Lama es is a separatista, separatist. Amnistía Internacional es Amnesty anti-China, International y así is continúan y anti-China. continúan con estos On and on and apelativos. on these Si en labels este go. momento de At nuestras this vidas time alguien in our cree life, algo de if lo que dice el anybody Partido believes Comunista, a thing that the entonces creo Communist que es Party is tiempo de saying about anything, despertar y then oler I el think café it's time you envenenado. wake up and smell the poison coffee. Desde el Since 2000, 2000, Amnistía Amnesty Internacional ha tratado International de has mostrar la falsedad del debunked the apelativo cult de label secta on sobre Falun Falun Gong. Gong. And just Recientemente, recently, the Naciones United Unidas Nations emitió un wrote informe a diciendo que la report that estigmatización de stated Falun Gong como the político se stigmatization creó of para politicals conspirar en against contra de Falun estos Gong has created a practicantes, lo que conspiracy facilita su theory against the persecución. group that has aided in its persecution. Let's look at the facts, though.
Veamos los hechos. Desde 1994 se practica Falun Gong en 100 países alrededor del mundo, por millones de personas, y ha sido traducido a 30 idiomas diferentes. Nadie en ninguna parte del mundo ha sido jamás condenado o detenido por ninguna acción ilegal. Todas nuestras manifestaciones han sido elogiadas por ser racionales y pacíficas. No se involucra dinero en Falun Gong. Si uno quiere seguir Falun Gong es absolutamente gratuito. No hay adoración o rituales, no existen dogmas sobre la práctica. Falun Gong enseña a respetar a la familia, a ser más responsables como seres humanos y a vivir en base a los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Desde la Segunda Guerra Mundial al genocidio en Bosnia y Ruanda, el arma número uno en cada campaña de genocidio ha sido y es la propaganda. La propaganda ha sido utilizada para esconder los crímenes de un régimen y también para deshumanizar a las víctimas de manera que puedan ser asesinadas sin complicaciones. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda de Hitler y él declaraba que si uno decía una mentira durante cierto tiempo, la gente comenzaría a creerla, y este principio fue usado en la eliminación de 6 millones de personas. En 2003, el dueño de una estación de radio y el dueño de un periódico en Ruanda fueron ambos condenados a prisión perpetua por la muerte de más de 800.000 personas de la minoría Tutsi en el genocidio en Ruanda, gracias a la propaganda transmitida por sus medios de comunicación. Y el juez dijo al sentenciarlos, sin usar machetes o armas de fuego, ustedes han producido la muerte de miles de personas. Ese es el poder de la propaganda. La propaganda es usada para esconder los crímenes de un régimen y es usada para deshumanizar a las víctimas de manera que ellos puedan ser eliminados por el perpetrador. ¿Cómo pudieron los alemanes asesinar a 6 millones de personas? ¿Cómo los médicos chinos pudieron masacrar a 41.500 practicantes de Falun Gong, sustrayendo sus órganos para comercializar? Ellos pueden hacer esto porque ellos no consideran humanos a los practicantes de Falun Gong. Los ven como políticos, o como miembros de una secta, o como criminales. Y esta es la tragedia que estamos enfrentando. Es el por qué debemos estar más conscientes de esta propaganda, del poder que ella acarrea. Ya han pasado 12 años desde que fue declarada la represión, y el régimen chino dice que ellos realmente han exterminado Falun Gong en China. ¿Eso es verdad? Bueno, si eso fuera verdad, ¿por qué ellos todavía amenazan a nuestros funcionarios gubernamentales para que continúen callados y no respondan a los llamados de Falun Gong? ¿O por qué continúan enviando cartas a nuestros funcionarios municipales amenazándolos diciendo que si ellos declaran el día de Falun Gong o redactan proclamaciones para Falun Gong, perderán oportunidades de negocio en China? Es porque Falun Gong no ha sido eliminado en absoluto. En 2006, un funcionario chino de la embajada en Australia desertó de la embajada china debido a su conciencia y él declaró ante los medios de comunicación que el régimen chino no podía entender las protestas pacíficas de Falun Gong para proteger su libertad de creencia. Ahora, ellos no pueden permitir que la comunidad internacional sepa lo que le han hecho a Falun Gong. Este es el asunto. El Partido Comunista es responsable de estos crímenes de lesa humanidad, y el mandato número 1 es esconder estos crímenes a la sociedad de manera que ellos no puedan ser traídos ante la justicia. Este es el asunto que Falun Gong confronta actualmente, y es el por qué el Partido Comunista tiene tanto miedo de la voz de Falun Gong. ¿No crees que deberíamos permitir la participación de China a fin de lograr cambios? Creo que la gente que dice que debemos permitir la participación de China o son ignorantes de la verdadera cara de este régimen o están simplemente interesados en hacer negocios y no les importan los derechos humanos. La realidad es que nuestro gobierno ha estado en relación con China por muchos años y sin embargo los derechos humanos continúan deteriorándose en China. Uno no puede relacionarse con el régimen en China a menos que dances de la manera como el régimen en China te dice que debes danzar. Es un régimen que goza intimidando y que no cambiaría por la gracia de nadie, y aquellos que piensan que cambiará están simplemente perdiendo su tiempo o básicamente creando una cortina de humo para poder hacer negocios con China sin importarles los derechos humanos. Entonces, ¿no estás de acuerdo con aquellos analistas que dicen que los derechos humanos están mejorando? Bueno, yo pienso que esos analistas chinos son básicamente apologistas pro-China.
Ellos basan las mejoras de los derechos humanos en los cambios económicos que China ha tenido recientemente, lo cual realmente atañe a grupos minoritarios muy pequeños dentro de China. Pregúntale a los tibetanos si los derechos humanos han mejorado en China, o pregúntale a los practicantes de Falun Gong, que todavía están sufriendo en campos de trabajo forzados o que están siendo abiertos para sustraer sus órganos, si los derechos humanos están mejorando en China. Pregúntale a los uigures allá en esa región autónoma, que están siendo étnicamente eliminados, si los derechos humanos están mejorando. O a las madres de Tiananmen, que después de 30 años de cuando sus hijos fueron masacrados en la plaza de Tiananmen, son torturadas en las prisiones, si ellas se atreven a solicitar el derecho de compensación por la muerte de sus hijos. Pregúntales si los derechos humanos han mejorado. La realidad es que los derechos humanos no han mejorado. El régimen chino continúa siendo el abusador número 1 de los derechos humanos en el mundo, y aquellos que lo ignoran son básica y simplemente cómplices del régimen. Entonces, Joel, ¿dónde encuentras la respuesta a todo esto? ¿Cómo ves el futuro de Falun Gong en China? Bueno, pienso que lo más importante que debemos recordar es estar atentos a las señales del Partido Comunista. Ellos son los más grandes mentirosos que existen en el mundo actualmente. Busca en Google, China niega, y vas a encontrarte con 5 millones de entradas. Cuando algo sucede en China, ellos siempre dicen a la gente que se mantengan al margen de sus asuntos internos, o que eso es un asunto político. Nosotros lo negamos. Cuando escuches algo así, debes saber que China está mintiendo. Yo pienso que debemos tener esto en mente y seguir apoyando a aquellos que velan por los derechos humanos del pueblo chino dentro de China hoy día.